Bienvenidos y bienvenidas a nuestros amigos y amigas de las parroquias de los Sagrados Corazones y también de otras parroquias que han tenido interés por este ciclo de talleres que estamos ofreciendo desde la Congregación de los Sagrados Corazones. Hoy día con un tema muy interesante que tiene que ver con la perspectiva de género y las parroquias. Y para eso tenemos a un invitado especial, que ya lo tenemos ahí en pantalla, Atilio, que luego lo voy a presentar, pero primero quiero invitarles a comenzar en nombre de Dios y sobre todo teniendo presente en este mes a María, la Madre de Jesús, que como iglesia la recordamos en este mes de María. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y le confiamos a María la iglesia, le confiamos también nuestros deseos de caminar, hombres y mujeres dentro de esta iglesia, con todos nuestros dones y talentos y capacidades que Dios nos ha dado para poner al servicio de la evangelización. Y por eso le pedimos a ella que nos acompañe diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el Como era en el principio, ahora y principio. siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ahora sí, listos y dispuestos para este nuevo taller. Y ahora sí que les presento a este invitado. Es nuestro hermano Atilio Pizarro, hermano de los Sagrados Corazones y además diácono. Él es teólogo y además hizo un diplomado en torno a la temática de género, diversidad y políticas públicas. Eso lo hizo en la Universidad de Chile. Así que nos va a hablar de toda su sabiduría ganada ahí. Y hoy día también está cursando un magíster en educación. Así que a ti tenemos mucho que aprender de ti. Te agradecemos el estar hoy día y ya te dejo para que comiences con el taller. Bienvenido. Hola, bienvenida. O sea, bienvenido yo. Y un gusto estar aquí acompañando a, a- a nuestros hermanos y hermanas de las parroquias de la congregación. Sería bueno decir que por qué yo me he ido como metiendo en este tema de género, diversidad, todo eso. Y lo bonito es como también decirlo, ¿no? Todo este interés nace por dos cosas. Primero, estando en el noviciado y siendo Sandro Mancilla mi maestro de novicio, él hace un par de años atrás, hace como 11 años o 12, nos hacía un taller que era sobre las nuevas masculinidades y que venía haciéndolo hace mucho tiempo. Y a mí me pareció súper interesante porque también habría una perspectiva distinta de lo que hace una década entendíamos que era ser varón, que era ser cura religioso. Y por otro lado, la realidad del CPJ de Anunciación, donde también mucho adolescente en la época que yo pasé por ahí, hace unos 8 años más o menos, eh, fue apareciendo también muchos jóvenes como de la comunidad LGTBI más, todo eso. Y ahí también para mí fue todo un abrirme a la posibilidad de preguntar cuál era el rol que un cristiano y la iglesia tenía que tener como parte también de la sociedad, ¿no? No siendo de ella explícitamente, pero que caminamos juntos con la sociedad. Y por eso nace mi interés de estos temas que generalmente no, no los tocamos como iglesia, yo creo. Bueno, y con esto comienzo con el taller. El título le pusimos Perspectiva de Género y Parroquias, un taller de mayor sinodalidad respetuosa. ¿Por qué sinodalidad? Porque al final, teniendo presente la idea del Papa Francisco de que el pueblo de Dios es partícipe también de la realidad eclesial de la que nosotros somos parte, eh, cuando pensamos en esa sinodalidad y pensamos también que somos un pueblo,
los pueblos no son una cosa homogénea, sino que hay una cosa heterogénea, ¿no? De mucha diversidad en ella. Hombres, mujeres, niños, eh, ancianos. Y hoy en día también podríamos decir también dentro también de otras diversidades de lo que nosotros podemos reconocer, ¿o no? Hay hermanos heterosexuales, también hay hermanos homosexuales, hermanas lesbianas, transexuales, porque también hay una diversidad de lo que como sociedad somos parte, ¿no? Y eso no quita que en nuestras comunidades solo respondan a un modelo específico, ¿no? Una cultura heteronormada, hombre, mujer, familia, hijos, sino que hay una realidad mucho más diversa de lo que nosotros podemos reconocer en una parroquia. Y aparte porque las parroquias también son centros de encuentro no solamente espiritual, sino que también son centros sociales de colectivos dentro de las comunidades donde ellos se encuentran, ¿no? Eh, Muchas veces se nos muere un familiar, aunque no somos de la iglesia, pedimos a la iglesia que no despidan a nuestro muerto. Hay una reunión de dirigentes sociales, se pide a la parroquia que presten los espacios físicos para dicha convocatoria. Es decir, las parroquias están insertas también desde una realidad concreta que como sociedad también somos parte de ella. Y por ende tenemos que también tener como una mirada como de ir aprendiendo a relacionarnos de una manera nueva, ¿o no? Ahí uno podría decir como deconstruyéndose, que la deconstrucción en el fondo te lleva a la construcción nuevamente de un pensamiento y de una manera de entender. Nosotros no nos guiamos por una mirada política ideológica. Nosotros nuestra mirada es una mirada desde el Evangelio, desde una mirada jesuánica, si queremos decirlo, ¿no? Jesús, como dirían nuestros fundadores de la congregación, ahí en Jesús encontramos todo, todas las respuestas que nosotros tenemos que dar. Y desde ahí nosotros nos abrimos a, a ser parte de esta sociedad, no excluyéndonos, sino que incluyéndonos también con las propias realidades culturales, sociales, económicas, religiosas, eh, que se van viviendo dentro de lo que nosotros nos vamos moviendo. En el fondo eso es la propia encarnación. Es por eso que la idea es que podamos ver como 5 puntos. Primero, como la necesidad de una perspectiva de género. También, pues ser una comunidad creyente, nosotros siempre nuestros fundamentos van a estar puestos en lo bíblico y en lo teológico. Desde ahí nosotros es nuestro horizonte. Desde ahí no nos salimos, ¿no? Es nuestra carta, ¿no? Es nuestra carta, es nuestro contrato social, ¿no? Desde ahí nos movemos. Después, una perspectiva de género y eclesial. Después, cómo soñamos también las parroquias inclusivas de donde nosotros nos enfrentamos socialmente, territorialmente. Y por último, ¿qué parroquias soñamos, no? ¿Qué es lo que soñaban nuestros eh, antepasados, nuestros antecesores cuando decidieron fundar una parroquia? Bueno, esa pregunta, después de 50, 60 años, también nosotros y nosotras tenemos que hacernos dicha pregunta. La necesidad de una perspectiva de género como manera introductoria. Primero, siempre cuando se nos quiere hablar como de género, siempre quieren hacer como que si esto fuera una rivalidad con algo que viene a destruir lo que está establecido. Y cuando nosotros hablamos de género, en el fondo no es eso, sino que es reconocer, y lo podemos decir como lenguaje más cristiano, más teológico propio, que, que es reconocer la dignidad igualitaria que hay entre hombres y mujeres, como hijas y como hijos de Dios, porque también desde ahí se fundamenta lo que nosotros somos, ¿o no? El Evangelio nos dice que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. No nos dice que somos imagen y semejanza de algo, sino que de alguien. Y cuando se habla cuando hace esa distinción, que son hombres y mujeres, y ahí también hacemos una distinción súper específica biológica, porque cuando hablamos de género es mucho más amplio que eso. El género no tiene que ver solamente con una cosa biológica, genital, que por lo general nosotros lo entendemos así, sino que tiene que ver cómo el género, la humanidad en plenitud, se relaciona con el otro, con la otra, la manera de entenderse, de comprenderse, del lenguaje que se utiliza. Por eso generalmente nosotros nos encerramos mucho más como en la idea
genital, hombre-mujer. Pero el género va más que eso. Y eso es lo bonito porque se puede acercar de alguna manera con la antropología cristiana, porque lo que nosotros buscamos es decir, somos imagen de un Dios, ¿o no? Un Dios que, que al decir que hombre y mujer son semejantes, quiere decir que es un Dios que no tiene un rostro concreto o un género concreto o una genitalidad concreta, sino que es Dios simplemente. Y eso es lo bonito también de nosotros. Y después, la relevancia pastoral. Cómo nosotros adaptamos nuestro mensaje evangélico a los desafíos y a las sensibilidades de nuestro tiempo, ¿no? Cómo la buena noticia tiene que seguir siendo buena noticia y tiene que ser una buena noticia actualizada, ¿no? El Evangelio de Jesús nunca es algo estático. El Evangelio de Jesús siempre está en movimiento, siempre es novedoso. Eh, Como aprendí siendo muy niño en la iglesia de base en Argentina, ¿no? El Evangelio de Jesús es una militancia, es siempre estar preguntándose dónde están los nuevos desafíos y dónde está Jesús presente en esos desafíos. Entonces hoy en día también nos preguntar, ¿qué desafío nos generan o nos desafían de alguna manera el concepto de género en nuestras parroquias? ¿Qué es lo que va a prevalecer ante eso? Si hace 50 años, 60 años después del Concilio Vaticano II pasamos a decir que solamente la vida consagrada era esa sociedad perfecta y los demás éramos unos simples fieles que participábamos porque queríamos la salvación, y de esa lógica pasamos a que éramos un pueblo de Dios. Eso fue un desafío y una adaptación del Evangelio, porque se nos dijo, ya no son simples fieles de algo, sino que son hermanas, hermanos, son un pueblo de Dios que camina, que peregrina. Y hoy en día, reconociéndonos que somos un pueblo ya, que nos reconocemos hijos e hijas por nuestro bautismo, bueno, ¿cuáles son los desafíos de hoy en día? Nos podemos preguntar, y ahí viene con mucha fuerza la tercera pregunta, ¿no? ¿Qué hijos, qué hijas, qué hermanos, qué hermanas nuestros han quedado fuera de este pueblo de Dios? ¿A quiénes hemos excluido en este lenguaje pueblo de Dios? ¿Quiénes son los que han tenido una fuerza hegemónica en nuestras parroquias y quiénes han tenido que estar siempre a un segundo plano, ¿no? Así como al definirse como una simple como alteridad de algo o de alguien. Y al mismo tiempo también hace un gesto que es también muy cristiano, ¿no? Como de buscar la reparación de lo que nosotros también, como institución, como comunidad, como individuo, hemos también aportado para que no todas las personas se sientan parte de nuestra comunidad eclesial. Porque si nos tomamos por la carta de Gálatas, cuando San Pablo dice, aquí no hay eh, esclavo ni hombre libre, no hay judío ni griego, no hay hombres ni mujeres, sino que todos son hijos de Dios. Bueno, ante esa lógica, ¿qué realidades concretas de nuestra sociedad hemos ido dejando de lado? ¿No? Y hemos ido avanzando también socialmente y nosotros agregándole con esta gracia de la fe, del Evangelio, a nuevas maneras de entender la justicia, ¿no? Y nosotros como sociedad también, y como iglesia sobre todo, también tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué hemos aportado ante alguna injusticia? No a lo mejor macro, sino que de manera micro en nuestras propias pastorales, de lo que nosotros hemos entendido el rol eclesial entre el laicado, la vida consagrada, la vida sacerdotal en general. Y por eso es necesario esa mirada como de ir construyendo, y si se recuerdan, yo al comienzo hablaba como de la desconstrucción, ¿no? Que en el fondo es buscar esa justicia, es buscar la plenitud máxima, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿no? ¿Cuánta gente en otras comunidades ha solo sentido vida, pero no esa abundancia plena del Evangelio? Y después también cómo nos podemos ir uniendo, como le decía anteriormente, con los fundamentos bíblicos de lo que nosotros podemos entender como experiencia inclusiva. eh, Antes, muchas veces una sociedad que sigue excluyendo, que sigue discriminando, que sigue aportando eh, momentos de dificultad ante la sociedad. Y es por esto que es necesario que nosotros podamos también preguntarnos como iglesia, ¿no?
¿Qué es lo que nos diferencia de la sociedad? ¿Qué es lo que hace que hoy en día las personas no de la iglesia digan, miren cómo esos cristianos, cómo esas cristianas se aman? Y desde ahí también ir soñando y construyendo esas parroquias, ¿no? Por un lado, sinodales, esa mirada de la diversidad que nos ofrece ser un pueblo de Dios, porque cada uno es distinto, pero al mismo tiempo como en esa equidad de decir, hombres y mujeres vamos avanzando y vamos caminando, según nuestros propios ministerios y según también nuestra propia realidad eclesial, que tampoco es estar soñando y diciendo fuera de los márgenes que ya establecemos. Tenemos establecido eclesialmente, bíblicamente, pero ir soñando, ¿no? Y cuando uno sueña, te ayuda también. Y el sueño te genera que en pequeños actos tú puedes ir haciendo un liderazgo diferente entre las personas. Y ahí dice que los fundamentos bíblicos y teológicos. Eh, por eso puse esa imagen tan bonita que dice, cuenta lo que has visto y lo que has oído, ¿o no? Porque nosotros lo que hacen las parroquias y lo que hacemos los cristianos no es más que hablar de esa buena noticia que es entregada por Jesús. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos los cristianos, generalmente se nos enseña también y respondemos a un lenguaje que tiene que ver mucho con un lenguaje mucho más masculino, más desde un contexto patriarcal, ¿o no? Porque, disculpen, voy a retroceder. Dice, porque a veces, cuando nosotros hablamos de los fundamentos bíblicos, siempre se nos viene, eh, por ejemplo, la mujer fue creada eh, del hombre. Y sí, hay un relato que especifica eso, po, ¿no? Que la mujer nace de la costilla del varón. Y ahí también nosotros podemos decir cómo analizamos teológicamente y hermenéuticamente ese relato, ¿no? Ahí entramos en el contexto histórico, entramos también la cultura donde se escribe, la antropología de la cultura, quién ha predominado en el momento del relato, de escribir. Y ahí uno puede sacar muchas conclusiones ante eso. Pero al mismo tiempo también hay otro relato que está en el Génesis 1 que dice que varón y mujer son creados a la vez imagen y semejanza de Dios. Es decir, que uno igual se puede preguntar, oye, ¿por qué un relato ha tenido más fuerza y el otro no? ¿Qué es lo que se quiere transmitir con eso? ¿Y por qué el otro no se toca mucho? ¿Por qué es más fácil decir, no, la religión cristiana dice que sale la mujer sale del varón? Pero ¿por qué nosotros no hemos transmitido que también hay otro relato que dice que hay una igualdad de origen, que los dos somos imagen y semejanza de Dios, que no hay ninguna distinción? Y eso, y eso es lo interesante que también, que nosotros muchas veces tenemos que sospechar de cosas, no para andar como pensando que la vida es una sospecha, sino como pensar cómo podemos nosotros ser más lúcidos también en el momento de comprender nuestra propia fe, ¿no? Con un lenguaje nuevo, no sé, actualizaciones que se van apareciendo hoy en día como en la ciencia que nos ayuda a tener una mayor mirada de lo que nosotros vamos haciendo. Y a pesar de esta diferencia, como le digo, de hombres y mujeres que podemos ver en estos dos relatos, lo importante es una sola cosa, que los dos hay una dignidad propiamente humana, ¿no? Hombre y mujer. Y ojo, en este tema no los vamos a meter con la Bernardita, pero también hay un lenguaje binario, ¿no? Hombre, mujer, Dios, diablo, no sé, bien, malo, día, noche, ¿o no? Siempre hay una cosa mucho más binaria y no sé si hay en nuestros relatos, en nuestra experiencia más del lenguaje, que sea mucho más como abierto, ¿no? O sea, uno dice día y noche y uno se pregunta, ¿y el atardecer? ¿Y la madrugada dónde quedan? Si también son parte del proceso, ¿o no? El día una cosa, el atardecer, y de hecho la naturaleza hace notar, ¿o no? La diferencia. Y por eso nosotros los cristianos, y eso es algo que uno va aprendiendo de la teología, uno va reflexionando y va pensando la propia fe
desde también un lenguaje propio del ser humano. Nosotros no tenemos, nosotros explicamos lo que creemos con nuestro propio lenguaje, ¿no? Desde la razón. Y por eso la importancia también eh, de lo que nosotros vamos transmitiendo en ese lenguaje. Porque cuando nosotros realmente se nos ha enseñado y tenemos la lógica, por ejemplo, de que Dios es hombre. ¿Y por qué se nos viene esa lógica? Porque claramente en un relato Jesús dice eh, que Dios es Abba, ¿no? Papito, ¿no? Entonces le da la connotación masculina para nosotros, ¿no? Pero también hemos encontrado, y hay otros relatos que también, por ejemplo, se habla de Gesed, ¿no? Misericordia, que es amor, y hay otras que dice que, que Dios es como la entraña, que es como ese abrazo maternal de la mamá hacia el hijo, pero siempre prevalece un lenguaje que a veces es mucho más masculino, pues, ¿no? Y ahí uno también se tiene que preguntar por qué pasa eso, ¿no? ¿Qué es lo que, por qué ese lenguaje ha tenido mayor fuerza? ¿Porque el lenguaje oficial es porque se ha reflexionado de esa manera o porque ha habido o se ha dado que el relato también se escribe desde una lógica específica? Por ejemplo, el varón y no, por ejemplo, desde una lógica femenina, desde la mujer. eh, y eso hace que el lenguaje cambie mucho, ¿no? Eh, hay una filósofa francesa, Simone de Beauvoir, ¿así o no? Sí. Sí. Eh, que ella dice como que el, el varón, el varón por sí mismo, por ser varón, no necesita eh, presentarse, porque culturalmente tiene un valor en sí mismo, ¿no? Se ha creído como la esencia de. Mientras que la mujer, cuando la reconocen a la mujer, es como la alteridad de esto, ¿no? Que es la mujer lo contrario al hombre. Entonces, y no se le ha dado el valor de lo que la mujer o lo femenino tiene dentro del mensaje de esta sociedad que es diversa. Y dentro de la iglesia es lo mismo. Nuestro lenguaje tiene que incorporar no solamente lo masculino, sino que también lo femenino de nuestro propio relato y de nuestra propia vivencia, ¿no? Porque siempre hay una complementariedad de lo que nosotros hacemos. Nunca es algo específico o categórico de una cosa. Y también es una exigencia y un deber cristiano también ayudar para las nuevas generaciones a poder vivir con esa integración mucho más amena que lo que a lo mejor lo hemos vivido nosotros, ¿no? Des en cuenta, por ejemplo, cuando van a nacer los bebés. Este famoso que ahora, revelación del sexo, ¿no? Que dicen, cuando es niño, tiran fuego, este como polvillo azul. Cuando es mujer, eh, tiran rosado, ¿no? Y eso uno dice, ¿y eso siempre ha sido así? ¿O esto en el fondo es una construcción social también de un lenguaje simbólico? Ahí no les puedo dar respuesta, sino que los vamos ayudando mutuamente en la reflexión, ¿o no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y al final, cuando el misterio que nosotros reconocemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es porque también se da de una manera de entender que su Hijo Jesús, encarnado, eh, también nos lleva y nos promete una forma de vida distinta a lo que estábamos acostumbrados a vivir, ¿no? Eh, a lo que nosotros hemos normalizado. Y ahí también hay toda una manera distinta de donde uno se puede como agarrar para también decir cuál es el lenguaje que yo quiero hacer que hoy en día, en el lugar donde yo estoy, concreto, en la parroquia, eh, tenga una perspectiva de, de, de misterio que trasciendo, ¿no? Porque nosotros no creemos que la vida termina acá. Nosotros creemos que es nuestra vida peregrina y que vamos al cielo para siempre con Jesús, a ver cara a cara a Dios. Entonces uno dice, si en el cielo dice que vamos a ser como ángel y sabemos que ángel no tiene una connotación tan como de género, sino que un ser, un ente, entonces uno dice ya, entonces ¿cómo vivimos también
nuestra propia existencia en este momento histórico donde nosotros estamos, con una mirada de decir, aquí en la parroquia es un espacio donde nadie se puede sentir excluido. Y como diría el Papa Francisco, donde todos y todos son parte de esta comunidad. Y ahí es donde nosotros también podemos aprender mucho de las figuras maternales de las que nosotros hemos visto, ¿no? Eh, donde también podemos agarrarnos de esa misericordia, de ese amor, de esa ternura que a veces nos hace falta para hacer que nuestro espacio sea mucho más inclusivo entre las personas que participen en la comunidad. Que cuando estemos celebrando la misa, porque la abuelita no escucha y la otra señora le va a contestar, la otra señora se vuelta y la rete, así como, "Sh, silencio". Entonces uno dice, ¿dónde? Ya. Y ahí es una práctica inclusiva. ¿Dónde está dónde está nuestra ternura al momento de entender que la señora le está hablando a la otra porque no escucha? O cuando el niño chico da vuelta en la iglesia y todos queremos que se quede callado, cuando nos olvidamos que una criatura que está en una etapa que se tiene que mover, ¿o no? Que está para allá, que está para acá, y que bendito sea que haya un niño en la iglesia, porque también eso abre la mirada diversa de lo que nosotros somos. Y cuando nosotros pensemos en iglesia, no vamos a pensar solamente en gente adulta, sino que decimos, la iglesia es esto, ¿no? Hasta ese niño que mete bulla y a mí me incomoda también es iglesia. Por eso el género es necesario. No es una cosa como de hacer pelear al hombre y a la mujer, como a veces se cree, sino que hace esa inclusión, que toda persona es partícipe de nuestra comunidad. Y también cuando se piensa como en el género, no es una cosa exclusivamente hacia la figura de la mujer o de lo femenino, porque yo también aquí acabo de cometer un error, ¿no? Porque también hay mujeres trans, eh, hay hombres que tienen la feminidad también más trabajada, entonces no hay algo específico de alguien. Sí, que eso también es algo novedoso y bonito, ¿no? Como no ponerle categorías específicas, sino que abrirse, que hay una diversidad de lo que de lo que vamos relacionándonos como parte de la sociedad. Pero al mismo tiempo es necesario a veces en los espacios eclesiales hablar de mujeres, porque al igual que en la sociedad, eh, las mujeres también han sido excluidas en el relato, en el liderazgo, en la participación concreta del rol que la mujer tiene también en nuestra propia comunidad eclesial, ¿o ¿no? Eh, no sé, el otro día estaba escuchando en Instagram de un cura que contaba que, y lo tiraba como chiste, y que mucha gente se ríe y decía, ¿por qué ustedes creen que Jesús le contó primero a una mujer de la resurrección y no a un hombre? Porque la mujer en un día le va a contar a todas las demás y así se sabe la noticia. Y aunque uno se ría, son chistes, primero, misógenos y segundo, son chistes con una mirada machista y patriarcal de lo que no hay que hacer. Si el patriarcado lo que ha hecho no es que, o el feminismo lo que busca no es destruir al hombre a esto, sino que es que nosotros también podamos comprender que tenemos un lenguaje, tenemos una mirada política, religiosa, que muchas veces es discriminatoria hacia la otra persona. Porque algo dice o no que Jesús primero le haya contado a una mujer. Mientras que sabemos que en la cultura judía la mujer no tenía un rol de mucha importancia en la sociedad. Pero miren lo más bonito que nosotros creemos que la resurrección es contada por una mujer. Y lo interesante del relato, a mi parecer, no es que ella le vaya corriendo a contar eh, a los varones sobre que Jesús está resucitado, sino que cuando ella escucha al maestro lo reconoce, ¿no? Y le dice Rabuní, eh, y se tira a sus pies. No cuestionan, no es que duda, sino que lo reconoce, ¿no? En el lenguaje, en el hablar. Por eso a lo mejor el Papa Francisco la reconoció apóstola de los apóstoles, ¿no? Para darle esa importancia de lo que María Magdalena ha tenido. Y no es eh, que también se nos ha enseñado que fue una mujer prostituta.
y que ahí conoció a Jesús y cambió. Fue una mujer que estaba enferma. Y acá yo me arriesgaría, aunque algunos se puedan enojar, y yo diría, ¿y si fuera? Porque las decisiones personales son decisiones personales, pero a veces se nos meten y le ponemos, como le digo, esas categorías negativas a lo que estamos haciendo. O, por ejemplo, Marta, su hermana, es de las primeras en reconocer a Jesús como el Cristo, el Mesías. No, es de las que confía plenamente en Jesús y cuando ve llegar a Jesús a su casa le dice, pasó esto con mi hermano y al mismo tiempo cuando lo resucita de una manera temporal, ella le dice lo siguiente, no sabemos que tú eres esto, no es que me han contado, ella le dice, yo sé que tú eres esto. Después otro de los relatos que conversamos con Bernardita que a mí me gusta mucho y yo lo encuentro de una potencia gigantesca, es el relato de la mamá de los macabeos, estos jóvenes que fueron asesinados porque no quisieron ser infieles a sus leyes, ¿no? Y la mamá dice, yo te tuve en tu vientre, no sé cómo lo tuve, pero al mismo tiempo, y les da ánimo y le dicen, no se desanimen. eh, Vamos, o sea, la fidelidad de esa fuerza de las mujeres es tan potente, es tan heroicas que a veces no las reconocemos, po, porque se nos enseña un lenguaje donde creen que por ser mujer tiene que ser sumisa, humilde, cariñosa. Y no, po. Si el ser humano es ser humano, y así como la mujer es alegre, también puede ser tosca, y así como el hombre puede ser tosco, también puede ser sensible. Pero le hemos puesto esas categorías. Y acá, donde me sale mi lado patriarcal también, hablo de la buena madre, que es la Enriquette Eimer, que la Bernardita me dice, hey, estamos hablando de hartas mujeres, pero no estamos hablando de una principal. Y digo, ¿quién? Y ella me decía, la fundadora, po. Y nosotros siempre hablamos del buen padre como fundador y no olvidamos que es un hombre y una mujer, po. Y la Enriquette lo que tenía también muy bonito es que ella no era una consagrada, no era monja, no era religiosa, era una laica de su época. Estamos hablando en plena Revolución Francesa y, y la mujer ahí estuvo al pie del cañón, defendiendo a los curas que los querían meter presos para después asesinarlos, y ella estaba ahí acompañándolos fielmente, arriesgándose. Y así como ella y tantas otras mujeres que lo han hecho. Por eso, en la historia de la salvación, nosotros tenemos la obligación de hablar de esas mujeres que han construido también la historia de lo que nosotros somos como creyentes. Y nosotros también podemos pensar cuántas mujeres de nuestras comunidades han sido las constructoras de la vida eclesial de la parroquia. ¿Cuántas de ellas? ¿Cuántas de ellas a ustedes se les van a venir a sus nombres de mujeres que han sido discípulas, que han sido maestras, que han sido amigas, que han sido un bastón en el momento del dolor? ¿Cuántas? ¿No? Yo te diría que, bueno, y por lo general las parroquias están, su mayor número de gente son mujeres, ¿no? Y después vemos que en la historia hay otras tantas más que han sido parte de este relato, ¿no? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que ahí, bueno, para no seguir repitiendo lo que ya había dicho anteriormente, ¿no? Pero de que hay relatos, hay historias. Y acá lo bonito de Jesús en el fondo es que Jesús también destruye concepciones de lo que se entendían en ese momento de la mujer, ¿o no? Por ejemplo, acá la imagen que se acerca a una mujer samaritana, eh, la mujer con Marta y María o María Magdalena. O sea, Jesús fue un hombre que se relacionó con mujeres, ¿o no? Y que, ojo, y esto es bien bonito, aunque a veces nos cuesta entender, eh, somos una religión donde ponemos el centro en la persona de Jesús con mucha fuerza, pero también el relato nos dice que si no fuera por María, su mamá, eh, a lo mejor de otra manera ha sido la historia de salvación, ¿o no? Miren lo respetuoso que fue el ángel
a nombre de Dios, ¿o no? Le pregunta, le cuenta. María no dice que sí de una, sino que María primero cuestiona, pone en duda, y al final reafirma lo que ella es, y vimos que María estuvo hasta el final, hasta la cruz con su hijo, y después fue una de las primeras mujeres que acompañó a la comunidad primitiva, hasta que nosotros creemos que subió a los cielos, ¿no? Y eso es lo bonito, que Jesús rompe esos moldes establecidos de que la mujer es solo esto, sino que también son parte de la comunidad, también tienen esa dignidad, tienen ese valor. Por eso un tercer punto, mirada como una perspectiva de género y eclesial, que esto también lo voy a pasar muy rápido, que son algunas definiciones que tenemos que representan, ¿no? Por ejemplo, el patriarcado, sistema social que privilegia a los hombres y subordina a las mujeres. El machismo, actitudes que tenemos comportamientos que denigran a la mujer. Por otro lado, el movimiento feminista o el feminismo, que no es como no es igual al machismo, porque también se nos quiere meter que feminismo es igual al machismo, no, no es eso, sino que lo que busca el feminismo es la igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas. También específicamente a la mujer, que eso no lo ha tenido hasta el día de hoy. Eh, Bendito sea Dios que se queda a buscar leyes para, por ejemplo, el tema de la sala cuna y todo eso, pero uno se pregunta, ¿han pasado cuántos siglos y todavía eh, buscamos eso para que la mujer pueda desarrollarse, ¿no? O cuando cuestionamos a la mujer porque no quiere ser mamá, pero no cuestionamos cuando el hombre no quiere serlo. O cuando tiramos detalle y vemos también, usted que usa en Instagram, TikTok, esa famosa historia de que mi amiga y yo, cuando tuvimos decepción del amor, me hago monja. ¿Y acaso la mujer no tiene derecho a tener opciones de vida concretas? De decir que quiero ser esto, que soy esto otro, y no tengo por qué estar obligada a ser esposa, mamá, dueña de casa. Y la que quiera hacerlo también válido. Ca- Aquí lo importante de lo que busca el feminismo es decir, nosotras tenemos derecho también a exigir lo que nosotras queremos, no lo que nos han dicho que hay que hacer. Después el androcentrismo, que se centra solo en la mirada masculina a las cosas. Por ejemplo, de hablar de humanidad, hablamos nosotros, los hombres. Sí, es verdad que la Real Academia dice que la palabra es hombre, pero también puede cambiar porque tiene que ser así. Eh, Le ponemos como siempre el hombre en el centro el hombre dueño de hogar, ¿no? El dueño de la casa, el que tiene la palabra última. Y después el clericalismo, que es una excesiva valoración del rol clerical dentro de la iglesia, que de alguna manera puede, si ya excluye al laico en sí mismo, y si lo pensamos con una perspectiva de género, excluye al laico varón, imagínense también cómo puede excluir a una laica mujer. Porque no es que lo haga de manera intencional, sino que a veces las actitudes que llevamos dentro de los clérigos que podemos llevar a hacer eso. Y donde también, que también hay que decirlo, donde también hay hombres y mujeres que también tienen un espíritu clerical ante actitudes en la vida parroquial donde ellos viven. Y después también pensando en las parroquias propiamente tal, eh, hay micromachismos que también se viven en la sociedad, ¿no? Como digo, los chistes, eh, por ejemplo, cuando la mujer dice algo y después salta el hombre y vuelve a explicar lo que la mujer dijo y todos los demás dicen, wow, qué increíble, pero eso ya lo había dicho la mujer. Esos son micromachismos que a veces pasan muy desapercibidos y, y que están. Y en la vida eclesial también puede pasar, pues, ¿no? No sé, Jueves Santo, lavado de pie. Ah, no, los varones. Y buscamos a los varones. Eh, no, viene el obispo, viene, qué sé yo, un varón. Y bien que sea un varón, pero también puede ser una mujer. Eh, y así podemos ir repitiendo cosas, ¿no? O en el momento de tomar decisiones, eh, el consejo económico, a veces son puros varones. Yo he conocido parroquias donde hay solo varones. Eh, y a veces a las mujeres
a veces tienen algunos roles específicos, ¿no? Pero generalmente la mujer, la catequista, eh, hoy en día ha aparecido también, gracias a Dios, las ministras de comunión eh, y otros roles en la vida eclesial. Pero también hay lugares donde todavía a lo mejor la mujer es la que, por ejemplo, tiene que hacer las convivencias, la que... Cosas de ese índole, ¿no? Y yo diría, y después, ¿qué se espera de las mujeres? ¿Qué esperamos que el rol de la mujer tenga en la iglesia, ¿no? ¿Cuál es el rol que nosotros le queremos ofrecer? ¿Una cosa como más existencialista, decorativa, o que tengan un rol específico, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a ver las fotos que hemos subido de eh, estos nuevos liderazgos laicales, y de cuatro, tres son mujeres. Tres son hombres, una es mujer. Eh, Porque se asegura que tiene un día, a lo mejor un cura y un diácono, y por ende ya son varones. Entonces uno dice ya, ¿cómo podemos ayudar para la sensibilidad? De Papa Francisco también lo decía, ¿no? Por ejemplo, ponía el ejemplo que cuando cambió el tema económico en el Vaticano, eran puros varones y puso una cosa, hombres y mujeres. Y dice que cambió mucho porque se abrieron nuevas miradas, nuevas lógicas que antiguamente no se veían, y que la mujer también piensa y puede desarrollar otras habilidades que en círculos de solo varones no se dan con facilidad. Y así viceversa, por eso el tema del género, ¿no? De la integración de hombres y mujeres, o de personas, mejor dicho, no hablemos de hombre y mujer, sino que de personas, de humanidad. Por ejemplo, el tema de la figura del varón, yo estaba viendo y revisando, el 80% de los santos chilenos, de los santos en el mundo, son masculinos. Y es heavy. Y yo decía, wow, wow, claro. eh, y el resto son mujeres. ¿Y cuál es la antropología cristiana en el tema de la igualdad? Sobre todo yo diría como la reciprocidad, ¿no? Comprender que somos seres relacionales, que nos necesitamos mutuamente, ¿no? Tú me ayudas, yo te ayudo, tú me escuchas, yo te escucho, ¿no? Eh, no, yo soy más, tú eres menos, yo soy esto, tú eres esto otro, sino como el escucharse. Estamos llamados a eso, ¿no? El cristiano, y el cristiano sobre todo, ¿no? El tema de la reciprocidad, en entender esas relaciones, que en algún momento también pueden haber relaciones asimétricas y que son válidas, porque a veces tenemos roles en las comunidades, en la sociedad, pero el saber que aunque tengamos un cierto grado de asimetría, al final y al cabo somos seres que nos relacionamos, ¿o no? Que nos necesitamos mutuamente. Por ejemplo, cuando dicen el empresario le da trabajo a la gente, y dice, no, pues no le da trabajo, pues. El empresario necesita del trabajador. Y así como el trabajador necesita del trabajo, el empresario necesita del trabajador. Y por eso tiene que haber una relación recíproca de respeto, de igualdad entre ellos, ¿no? Porque si no, siempre le damos a uno un valor más que al otro. Eh, eh, la iglesia necesita hoy en día más laicos porque hay menos curas. No, no es por eso. Es porque nos necesitamos, porque son una comunidad, porque no hay alguien que sea mejor ni peor o que tenga mayor autoridad que otro, sino que hay una necesidad de diálogo, de reciprocidad mutua. Y después, por otro lado, esa igualdad, igual dignidad entre hombres y mujeres, porque somos imagen y semejanza de Dios. Por eso yo no utilicé, si se dan cuenta abajo, puse como una mano para no porque la mano es neutra en el sentido, hombre y mujer la tenemos, ¿no? Porque obviamente cuando hablamos de Dios le ponemos una imagen de un abuelo, varón, barba, ¿no? Es una mano representa también, no sabemos cómo es Dios, ¿no? Él es un misterio, solo Jesucristo lo ha visto. Aún así, sabemos que porque dice que somos nosotros sus imagen y semejanza, que utilizamos nuestra propia corporeidad para explicar eso. También un lenguaje inclusivo también es necesario. A lo mejor no hablar todas, todos y todes, pero sí usa un lenguaje más general que también vaya incluyendo a las personas. Y esto no es una cosa ideológica, que también a veces es otra cosa que nos van metiendo, que es como que si fuera una cosa ideológica de algo, no.
El lenguaje lo que ayuda es también decir y ayuda a hacer que cada persona se sienta partícipe de lo que nosotros y nosotras somos, ¿o no? Nosotros, una de las maneras que tenemos para relacionarnos, ya que hablamos de la reciprocidad del relacionamiento, es a través del lenguaje. Eh, Acá yo, cuando celebramos las liturgias con las señoras de las comunidades, a veces somos pocos los varones. Entonces yo les digo, ¿les molesta que yo diga solo usar el hablar de manera femenino? O sea, nosotras, porque bueno, hay mayoría mujeres, porque si no, en otro lado es un solo hombre, 20 mujeres, y le dan con que los hombres, nosotros los hombres, nosotros. Y uno dice, ya, pero ya que hablamos que necesitamos una cosa de respeto, igualdad, dignidad, está en reconocer lo que la otra persona es, po, ¿no? Pues eso es el lenguaje. No es como querer incorporar algo ideológico, no, sino que es querer ayudar a que nuestro lenguaje pastoral sea un lenguaje mucho más ameno, cercano, con toda la realidad eclesial de las personas que participan. Por ejemplo, hablar de humanidad, hablar de hermanos, quienes sirven, quienes acompañan. Y esas pequeñas cositas en el fondo van ayudando a que vaya cambiando de a poquito eh, también esas perspectivas de género, ¿no? Como diría mi profesora de género, que ahora estoy en un electivo en la universidad, eh, a veces creen que cuando se habla de género es cerrarnos en esto nomás, en el lenguaje inclusivo, y no, no es eso, es mucho más que eso, el tema de género. Y ahí nosotros podemos ser partícipes y podemos aportar mucho como comunidad creyente. Y en un cuarto lugar, soñar y construir parroquias inclusivas. ¿Y por qué queremos hacer liderazgo femenino? No por algo como moda, sino porque también tenemos que hacer algo de justicia, ¿no? Tenemos que mirar también nuestra propia realidad, mirar lo que hemos aprendido del Evangelio. Tenemos que mirar la persona de Jesús, la cual no, nos llena, no, nos transforma, que cuando lo conocimos nos transformó la vida, ¿no? Y el Evangelio siempre es esa buena noticia, nunca una cosa discriminatoria, exclusiva, sino que es todo lo contrario, ¿no? Es el que entrega el año de gracia, el que nos dice que vino para los pobres, para entregar la buena noticia, para decirnos que la vida es bonita y en abundancia, para decirnos, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estuve preso, me visitaron. Ese es el Evangelio de Jesús, el que hizo que las primeras comunidades la gente externa a los creyentes se pudieran preguntar por qué estos tipos se aman tanto, ¿no? Y que en el fondo era por el lenguaje que Jesús ofreció y entregó como una manera de estar en medio de la sociedad, ¿no? Es el lenguaje de Jesús. Y después lo otro es que decía, pues, superar la idea del binarismo. El binarismo a veces hace esas distinciones, ¿no? Dos cosas concretas, ¿no? Y a veces tenemos la imagen y a lo mejor también tenemos que ir trabajando en eso, ¿no? Por ejemplo, el varón en la iglesia tiene cargo de responsabilidad. El cura, el papa, el obispo, el diácono. eh, las mujeres tienen roles distintos. Y a lo mejor el tema no es que sean solo curas, no solo esto, ¿no? Sino como cómo podemos ir comprendiendo que cada cristiano y cada cristiana tiene un rol que se tiene que ir viviendo, ¿no? Por ejemplo, el Papa Francisco, siempre habían hombres siendo gobernadores del Vaticano y el Papa Francisco fue y puso una mujer, una monja, una religiosa. Eh, y así también a lo mejor en nuestras comunidades, porque hay estructuras que a lo mejor es difícil que vayamos cambiando y que se pueda cambiar, ¿no? Poniéndole realismo también al taller. Pero, por ejemplo, si ahora en algunas comunidades hay un varón en en un cargo de responsabilidad, bueno, al próximo periodo
pensar en una mujer para ese cargo. Eh, si, si necesitamos que las parroquias por falta de cura haya un servicio más, de un liderazgo más amplio, a lo mejor ya con el diácono y el cura suficiente, y a lo mejor otros dos roles que lo ocupen las mujeres, no porque hay que darles eh, cargos para ser equitativos, sino porque también tenemos y necesitamos esa mirada amplia de lo que nosotros somos como iglesia, ¿no? Eh, que nosotros queremos transmitir. Y hay algunos rasgos que a veces se nos quede como imponer, ¿o no? Ahí se me viene el famoso canto que alguna vez le escuché, es esa ranchera, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero, porque mi palabra es la ley. Bueno, muchas veces nos pasa eso en las comunidades, ¿no? En las parroquias. Yo soy la coordinadora, yo soy el coordinador, yo soy el cercano al cura, a veces ni siquiera es cercano al cura, y aunque lo fuera. eh, ¿Cuál es nuestro rol en en la iglesia? ¿Cómo lo queremos vivir? Y es evidente que roles muy necesarios es cuando necesitamos la escucha, por un lado, eh, escucharnos, no hacer silencio, sino que escuchar. Y hacer el escuchar es quedarse callado y entender lo que pasa, lo que vamos viviendo. Y, y después la sinodalidad, ¿no? Como el saber que cada persona que es parte de la comunidad puede aportar, puede decir, puede generar eh, un aporte, una idea súper interesante a la comunidad. Y después, cuando yo tenga algún rol de autoridad dentro de la comunidad eclesial, no creer, como dije, como el canto, que yo soy el que manda, sino que el que tiene el rol de autoridad desde la lógica cristiana es el que se pone al servicio, ¿no? El que quiere ser el primero que se haga el último. El que quiera eh, sentirse poderoso o decir, wow, tengo un cargo de responsabilidad, sea el primero en pararse a lavar la loza cuando hay una actividad fraternal en la capilla, por ejemplo, ¿no? Eso es el servicio, esa es la autoridad en el fondo, ¿no? El que se pone al servicio de su hermano. Y sin duda hemos visto muchas mujeres y muchos hombres en nuestras comunidades que han tenido esa mirada, ¿no? De estar atentos, atenta a la otra persona. Y así como veníamos diciendo, ¿no? Hacer que mayor participación de las mujeres y a lo mejor dentro de las mujeres también ampliar la mirada, comprender que ya hay mujeres y hombres de distintas generaciones, de distintas edades, que el joven no sea simplemente los pocos jóvenes que hay sean para acarrear mesas, sillas, sino que darle un valor, escucharlo, que sean partícipes, que también puedan opinar lo que ellos creen, no de un autocentrismo de lo que nosotros creemos que tienen que ser las cosas, porque cada uno tiene un corazón distinto. Lo único que nos une en esos corazones distintos es que Dios cohabita en ese corazón, porque en el corazón está lo más sagrado y Dios escucha y Dios está. Y hacer que ese nivel de toma de decisiones, de participación sean amplias, sean participativas entre todas las personas de la comunidad, todas. Hasta esa señora que solamente va a la misa en los domingos, o esa señora que siempre está calladita al fondo de la comunidad, o la persona que a veces es más compleja en la relación humana, también escucharla y también preguntarle, porque así se rompen esquemas eh, que no deberían ser de las comunidades eclesiales. Y como les digo, esa mirada también de que las imágenes, la representación simbólica, que siempre estemos todos representados, que nadie se sienta excluido en una comunidad eclesial, donde nadie debería nunca sentirse aislado o discriminado en una parroquia, en un centro pastoral, en un colegio católico. Porque si no, estaríamos como yendo contra nuestra propia esencia de lo que somos, ¿no? Somos universales, somos abiertos, somos dialogantes.
que a muchas veces no nos pasa eso, o también nos encerramos con una idea específica. Y si tú me dices cómo se puede hacer estos cambios, que no son grandes cambios, a lo mejor no vamos a cambiar el mundo, yo lo sé, pero en pequeñas cosas se van haciendo. La formación, pidan formación, eh, que vaya gente a hablarles de estos temas. Hay tantos movimientos sociales que nos pueden ayudar eh, para entender género, diversidad y otras cosas más. La misma iglesia, hay mujeres que se han dedicado a pensar la teología desde lo femenino, eh, y más como llegar como con la idea de que me vienen a cuestionar o yo tengo que estar a la defensiva, o yo tengo que cambiar sí o sí. Lo que ayuda a la formación es que nos hacemos las preguntas, ¿no? Y la pregunta nos ayuda a la reflexión. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Y esa es la única forma, ¿no? El discernimiento empieza por una pregunta. Pero para que haya esa pregunta tenemos que formarnos, tenemos que preguntarnos qué es lo que nos pasa en en nuestro entorno eh, comunitario, qué pasa en la comuna donde vivimos, cuál es la realidad de la región donde estamos. No sé, los hermanos del norte, a lo mejor el tema ambiental, los bailes religiosos, Santiago, las parroquias están más en la zona sur. eh, no sé, Anunciación, que está al medio de la ciudad más de movimiento, ¿no? Que avanza gente, va, viene. Todas esas preguntas tenemos que ir haciéndonos. Y al mismo tiempo ir revisando cómo son nuestras propias estructuras parroquiales, ¿o ¿no? Para identificar dónde pueden haber posibles sesgos de género, donde no hemos tenido esa posibilidad de hacer una mirada amplia, igualitaria, respetuosa entre hombres y mujeres. Y eso nos va a ayudar para ir cambiando. Esto no nace por la teoría, nace como desde el anhelo de la pregunta, ¿no? eh, ¿Qué hemos hecho nosotros, no? Y yo recuerdo cuando Sandro nos hizo el taller hace como 2 años atrás, eh, como de las nuevas masculinidades, y uno decía, ya, pero ¿qué es eso? ¿Qué cosas de mí o qué cosas yo he ido aprendiendo que son masculinas cuando a lo mejor no lo son? Y a lo mejor la masculinidad es más amplia, pero esas preguntas no se las hace a través de la formación. Y al mismo tiempo mirar a nuestro alrededor. Y a lo mejor en este momento, cuando usted esté escuchando a este tipo latero y esté escuchando la grabación, y en este momento piense en mujeres, en testimonio de hombres y mujeres, al principio. Haga el ejercicio de pensar los primeros nombres que se les venga, ya sean varones, mujeres, no importa. Pero después hagan otro ejercicio y pregúntese así, ¿qué mujeres para mí han sido importantes en mi proceso de fe? ¿Qué mujeres me marcó la vida? ¿O no? ¿Qué mujeres me trajo a la parroquia? Porque generalmente han sido las mujeres las que nos llevan a la iglesia, ¿no? Eh, y hagan eso, ¿no? Desde esas claves evangélicas. Sería bonito que el otro día hablamos con la Bernardita, ¿no? Aprovechábamos para hacer un homenaje. En estos meses murieron dos mujeres extraordinarias, ¿no? La hermanita Odilia y la hermanita Elena, que eran de la fraternidad de las Hermanitas de Jesús. Dos mujeres que fueron testimonio profundo del Evangelio de Jesús y se fueron a los lugares donde nadie quería ir, y a lo mejor no convirtieron a nadie ni al catolicismo ni al cristianismo, pero fueron amigas de ellos, fueron hermanitas y le mostraron un mensaje. Ahí hay dos mujeres concretas, y así hay otras tantas, ¿no? Que uno puede hacer memoria. Y bueno, nuevamente el tema del lenguaje narrativo, ¿no? Eso es lo importante, cómo lo transmitimos, qué es lo que transmitimos, crear narrativa desde lo femenino, desde nuevas masculinidades, para que sean activos y dignos. Y eso también puede abrir la posibilidad también para que toda persona se sienta partícipe en la comunidad, todas. E insisto, como decía el Papa Francisco, todas, todas y todos.
eh, todos, todos y todos, sin distinción. Hermano Atilio, Mm, solo por cosas de sí, tiempo, ya estoy teniendo, sí, porque estamos en la hora, sí. pero terminemos, está interesante esto. Y bueno, como mirada final, sin duda que tiene que ir con la idea de imaginar un futuro de un liderazgo que sea compartido, como decía, hombres y mujeres, en igualdad de condiciones. No porque queremos ser igual que el mundo, sino porque tenemos una misión específica que es nuestro bautismo. Somos reyes, reinas, profetas, profetisas, eh, sacerdotes y sacerdotisas. Y esa es nuestra misión primera, ¿no? Soñar esa iglesia. Y después soñar con una iglesia mucho más sinodal, donde todas las voces sean escuchadas. Y por eso creo que en estas dos imágenes, ilustraciones, representan muchos rostros de mujeres, de hombres, de personas que son parte de nuestra comunidad. Eso, y trayendo mi reloj, eso está bien. Ay, perdón, parece que te corté, pero bueno, No, si igual Atilio, iba a esto terminar porque me está quedan... Está bien, muy, ¿no? muy interesante y queremos invitar a la gente a que, bueno, lo pueda mirar con detención, ellos pueden ir parando el video porque esto lo subimos a YouTube. Entonces, agradecerte porque de alguna manera yo sé que para muchas personas estos temas son súper nuevos. Entonces, muy buena la idea que tú planteaste al comienzo de que esto nos ayuda a deconstruir quizás algunas ideas que tenemos, pero para construir y para construir desde Jesús, desde su evangelio, nuevas realidades, pues, realidades o esta iglesia inclusiva que tú decías. Así que te agradecemos esta clase magistral, ha sido como con mucha, mucha información. Y bueno, pues nos encontramos el último miércoles del mes, que es el 26 de noviembre. Ahí nos vamos a encontrar en vivo contigo, así que ahí podemos volver tal vez, si es que quedó algo ahí en el tintero, y invitar pues, a la gente a que vea el video en YouTube y que luego se una con nosotros a la clase del 26 de noviembre. Así que muchas gracias, Atilio. ¿Ay, de qué? Estamos a su servicio. Gracias, gracias. Y le damos un saludo a todos los que van a estar viendo este video y nos vemos el 26 de noviembre. Chao, chao. Chao.